A ver si tenemos la oportunidad de hablar con Silvia Almazán, dirigente de SUTEBA. Buen día, Silvia. Marcos Cardoso la saluda. Hola, buenos días, Marcos. Gracias por la comunicación. Gracias a usted por este tiempo. Bueno, en el día de hoy comienza lo que es nuevamente una restricción a las clases presenciales en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en algunos sectores. Ustedes desde el gremio, desde SUTEBA y desde otros gremios también han luchado para llegar a esto. Lo que pasó en Capital Federal, se están dando las clases porque lo ha dicho la justicia, mediante la presentación de algunos pedidos de padres. Bueno, en estos momentos hay diferentes concentraciones, abrazos simbólicos por parte de padres que quieren volver a las escuelas. Quiero que nos diga su opinión. ¿Por qué es fundamental que los chicos hagan estos 15 días de modo virtual y no presencial? Bueno, primero lo que estamos evaluando, digamos, en los 35 distritos en los que están enmarcados, tanto en el decreto nacional como en el decreto de la provincia de Buenos Aires, un cumplimiento de las restricciones sociales y de la suspensión de la presencialidad, ¿no?, en las escuelas públicas. Me parece que esto habla de la comprensión y de una conciencia social respecto de la situación crítica en la que estamos, en el sentido del crecimiento exponencial de los casos, de situaciones muy complejas, aún al interior de los distritos del conurbano, estos 35 distritos, y cómo es un proceso que también seguimos monitoreando a través de cada uno de nuestros representantes sindicales, de lo que acontece en el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que también en ese sentido el Ministerio de Salud de la provincia, la semana pasada tuvimos una reunión del Comité de Crisis, informaba algunos monitoreos específicos que se están haciendo en algunos distritos. Entonces, la primera cuestión es esa, ¿no? Esta cuestión de asumir que hay una responsabilidad social, solidaria y colectiva en frenar esta circulación, digamos, del virus que se está produciendo en el marco de lo que se denomina esta segunda ola. Y la segunda cuestión es que en ese sentido hay una diferencia respecto de la política sanitaria, porque esta es una política integral que implica a las escuelas, pero también otras restricciones, actividades comerciales, deportivas, horarios que debemos, por un lado, cumplimentar, y que esto se está produciendo. Y por otro lado, la situación de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que está caracterizada por los epidemiólogos como el epicentro, digamos, del movimiento de circulación que hay respecto de los contagios en esta etapa. Y por lo tanto creemos y consideramos que esa marco que da el decreto nacional de unificar en términos del AMBA una política común por esta circulación, por esta comunicación, por este tránsito que hay entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, más allá también de los propios situación de curva en ascenso muy dinámica de los contagios en Cava. Entonces, que haya un ordenamiento en ese sentido, una resolución o un amparo de que va en contra, digamos, de lo que es una ley nacional, porque es un decreto nacional, nos parece, y esto ratificado incluso por el jefe de gobierno, hay una mirada ahí contradictoria entre los cuidados que hay que tener en esta etapa, que atraviesan también a la escuela, y focalizar o intentar ubicar una disputa en torno a la presencialidad, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque el contagio se está descendiendo en la franja etaria, ¿no? Es de 9 a 17 años de manera ya muy significativa. Por lo tanto, creemos que por eso nosotros estamos comprometidos desde las escuelas en ese sentido, porque era algo que ya veníamos relevando respecto de las burbujas, de la situación de nuestros estudiantes, de las familias, de los docentes y los auxiliares. Pero en Ciudad de Buenos Aires además hay que recordar que hay una medida de fuerza de nuestro gremio, UTE,
de entidad de base de CETERA, junto con otras organizaciones gremiales que tienen un altísimo acatamiento en este momento y acompañado también por las familias de los estudiantes. Silvia, por ahí lo que me acercan, por ejemplo, los padres autoconvocados, que decía que dentro de las escuelas, si se cumplía lo que era el protocolo que se había hecho en conjunto entre los gremios, entre las autoridades sanitarias, entre las autoridades de educación, el protocolo de tener a los chicos de manera con distancia de 2 metros, el docente con tapabocas y mascarilla, que de ese modo no podían contagiarse, que los contagios se dan fuera de la escuela, en otro ámbito. Lo que pasa es que la escuela no es una isla en el contexto de la segunda ola, que no es solo esta situación que se atraviesa en la provincia de Buenos Aires o en la Argentina. Esto hay que ver el contexto de Latinoamérica, hay que ver lo que pasa en Uruguay y en Chile, pero también hay que ver lo que pasa, por ejemplo, en Europa, ¿no? Respecto a las restricciones que están tomando los gobiernos ante la alta circulación del virus y además la aparición de nuevas cepas y estas mutaciones. Entonces, creemos que ha sido en ese sentido, reitero, una decisión integral. La escuela no es una isla. En la escuela nosotros vemos que nuestros niños y niñas, la burbuja más protegida es la de la escuela, pero esa burbuja protegida interactúa con una circulación, digamos, por fuera de la escuela, que hoy está impactando dentro de la escuela. Hay un movimiento que se produce en torno de la educación pública, en el caso del conurbano, la población son 5 millones de estudiantes en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, pero más del 50%, el 60% están en el conurbano de la provincia, y esto genera, más los adultos que acompañan algunos tramos y niveles y modalidades, acompañan a los estudiantes, genera una circulación, que eso es lo que está impactando en la escuela. Entonces allí se produce, digamos, estas lecturas que nosotros tenemos ya de las burbujas cada vez más aisladas, porque por ahí hay un caso sospechoso o un caso verificado en los grupos familiares. No es alta la tasa de contagios producidos en la escuela, pero sí externamente que ingresan dentro de la escuela. Y vemos también cómo, por ejemplo, se aíslan burbujas en el nivel inicial, o hay niños y niñas que tienen COVID positivo. Entonces estas son preocupaciones que nos atraviesan, nos sensibilizan en las escuelas públicas, no solo el conurbano, empieza a ser hoy una preocupación en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, así como hay otras zonas en el país en los que esto también está pasando. Entonces, negar que necesitamos avanzar hacia una decisión como esta en términos nacionales, de decir, durante 15 días se acota la circulación. En esa circulación, vuelvo a reiterar, no es solo la suspensión de las clases presenciales, hay otras restricciones que tenemos que cumplir, y más que nada, en términos colectivos y solidarios, las prácticas sanitarias, prácticas sociales sanitarias, uso de tapabocas, como bien decías, el distanciamiento físico, la higiene, son fundamentales en este momento. Y que se siga produciendo esta dinámica de la vacunación, que es el otro reaseguro que tenemos junto con estas medidas de las políticas sanitarias nacionales y de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando con Silvia Almazán, secretaria general adjunta de SUTEBA Provincia, y estaba mirando un comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación que está obligando de alguna manera a que los equipos directivos, docentes y auxiliares se presenten en las escuelas. Esto desde SUTEBA, ¿ustedes van a hacer algo? ¿Van a hacer algún pedido hacia el gobierno de la provincia para que todos los docentes se queden desde sus casas y hagan el trabajo de forma virtual? Porque acá estoy viendo con este comunicado que tendrían que asistir los directivos, algunos docentes y algunos auxiliares a las escuelas. Con esto se generaría un movimiento también, porque son muchas escuelas, por ejemplo, acá en la Ciudad de La Plata, en Berisso y en Ensenada.
Ese comunicado también se remite a una normativa que está vigente todavía y es con la que estuvimos trabajando y organizando las escuelas en los periodos de suspensión de clases presenciales. Y remite a la conformación de dotaciones mínimas para acciones que son fundamentales, que incluso están en decretos nacionales, como la distribución de los bolsones alimentarios o la distribución de los materiales pedagógicos. Se va a asignar recursos para la impresión de materiales pedagógicos a las instituciones educativas, por lo tanto, para poder resolver, digamos, en este sentido, en estas 2 semanas, la continuidad pedagógica, para cuestiones que tengan que ver tal vez los equipos directivos por alguna, porque la escuela está incluida en un plan de obras, tengan que acercarse hasta la escuela o entrega de una documentación específica. Es decir, esto nosotros ya lo veníamos organizando durante el año pasado y de esta manera se tiene que desarrollar, se tiene que seguir desarrollando en este momento. Lo que pasa es que en algunas escuelas tal vez la organización no está teniendo la precisión en este sentido respecto de dotaciones mínimas. Y entonces esa es la dificultad que estamos atravesando, o esta complejidad de que se organice teniendo en cuenta precisamente que estas restricciones en el sentido social y de suspensión de clases tienen que ver con que haya una menor circulación de docentes, de auxiliares y de estudiantes. Pero hay cuestiones que la escuela sigue siendo parte de las políticas estatales y que hay que garantizar y que están programadas y que son fundamentales, como la entrega de los bolsones alimentarios o la entrega de materiales pedagógicos. Pero esos son horarios y días específicos determinados para esa tarea, ¿no? No es que van a tener y siempre con el cumplimiento de los protocolos, sí. Porque si la escuela está en condiciones edilicias, en condiciones sanitarias, estas actividades se desarrollarán, y ya sabemos que si no están garantizados los que plantean los protocolos del plan jurisdiccional, esto va a ser muy dificultoso de que se pueda realizar, ¿no? Por último, ustedes seguramente han hecho un relevamiento el año pasado y en principio de esto. ¿Cómo se encuentran las escuelas del territorio bonaerense con respecto a lo que es infraestructura y también con respecto a lo que es Internet? Algo que los docentes, por ejemplo, hasta hace una semana atrás tenían que concurrir a las escuelas, pero también tenían que dar clases virtuales al resto, de lo que no les tocaba esa semana concurrir al establecimiento educativo. ¿Han hecho algún relevamiento? ¿Cómo está el tema de Internet y también de otros temas que son de infraestructura en las escuelas? Bueno, en el tema de infraestructura hay distintos programas de obras. Depende de los distritos. En algunos distritos esos programas de obras se están cumplimentando y tienen una dinámica muy importante de resolución de las problemáticas. En otros, esos programas de obras están lentificados. Por ejemplo, en La Plata están bastante demorados los programas que tienen que ver con tema gas, COVID. Bueno, son específicos, ¿no? Los diferentes programas. También en ese sentido hay obras para la licitación. Se han licitado 47 jardines con recursos nacionales, varios de ellos en la región de La Plata y la zona de influencia. Nosotros creemos que hay que avanzar también en una planificación de construcciones, porque sigue creciendo la matrícula de la educación pública y durante 4 años no hubieron construcciones, así que eso dificulta, digamos, o por lo menos tenemos que ir previendo que todos los niños y niñas tengan una vacante en las escuelas públicas, y seguimos y hacemos un monitoreo y un seguimiento de los distritos que quedaron con mayores dificultades después de 4 años de desfinanciamiento y de subejecución de los presupuestos que estaban destinados a infraestructura en la etapa del gobierno de Vidal, ¿no? Vamos siguiendo, por ejemplo, Moreno, es un distrito sobre el que hacemos un monitoreo constante, porque las condiciones eran muy dificultosas y se está avanzando en ese sentido, digamos, con la realización de obras que se realizan con el Fondo de Financiamiento Educativo, que se hacen en redes del municipio,
obras que hace el Consejo Escolar y obras que también hacen la provincia y la nación. Así que bueno, esto es un relevamiento, vuelvo a decir, un monitoreo constante y vamos planteando dónde están las obras pendientes o todavía no se han realizado, vamos expresándoselas a la Subsecretaría de Infraestructura de la provincia, ¿no? En este sentido, porque creemos que hay que avanzar en que todas las escuelas sean dignas y seguras en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo en relación al tema de conectividad, lo hemos planteado en términos nacionales. Hay un compromiso del Ministerio de Educación de destinar partidas precisamente en el sentido de la conectividad. Hay en la misma manera la provincia de Buenos Aires, pero bueno, durante 4 años parece algo que tenemos que reiterar y recordar, ¿no? Cuando se suspendió el Conectar Igualdad, no se suspendió solamente la entrega de los dispositivos, se suspendió toda la obra pública que conlleva que todas las escuelas del país tengan acceso a conectividad. Y no solo eso, se suspendió el desarrollo del software educativo, de las plataformas educativas gratuitas para el acceso de docentes y estudiantes, y se suspendieron también los programas de formación docente vinculados a las tecnologías, a todo lo que tiene que ver en el contexto virtual. Por eso es muy importante, digamos, esto que se vayan a asignar partidas ahora para la impresión de materiales pedagógicos desde las escuelas para poder llegar a cada niño, niña, adolescente, joven o del sistema educativo a través de una propuesta con continuidad en el tránsito de estas 2 semanas, ¿no? Sí. Es fundamental el trabajo que están haciendo, un reconocimiento al trabajo que hacen los docentes, dinámicamente, con mucho compromiso, están otra vez en la propuesta que tenían para el trabajo presencial y rotativo de los distintos agrupamientos que iban dando en un cronograma muy bien, un diagrama muy bien organizado que hicieron cada una de las escuelas. Ahora están disponiendo y organizando con diferentes dispositivos y propuestas la continuidad pedagógica, ¿no? Silvia, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que han trabajado mucho el año pasado, por más que no fue presencial. Los docentes, los directivos de cada institución han puesto hasta de su bolsillo, creo, en muchos casos, para mantener la conectividad, tener la comunicación con los alumnos. Muchas gracias por esta comunicación y vamos a estar en contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Silvia Almazán, que es secretaria general adjunta de SUTEBA Provincia. De lunes a viernes, de 8 a 12, te invitamos a escuchar Región Capital. Toda la actualidad con información, móviles, entrevistas, opinión y muy buena música. Por la 90.1 Keops FM. Conduce Marcos Cardoso.